Esta es una historia con un arte precioso y una historia desgarradora, el debut en México del gran Shinichi Sakamoto. Revisemos el tomo número 1 de Innocent. Es una de esas historias que está basada en hechos reales, pero no en los sucesos reales, sino más bien en una historia que se contó de esos sucesos, más o menos como le pasó a la película de Oppenheimer, que está inspirada en un libro. Pero bueno, más al rato les explico de qué trata. Vámonos a revisar primero la edición, donde nos vamos a encontrar el esperado acabado mate. Esta es la tercera obra que estrena este año con este acabado. Ya saben que el mate significa que no se refleja prácticamente nada de la luz. Además, tiene un tacto suavecito, pero que no llega al soft touch. Tampoco me voy a quejar aquí, porque ya es ganancia que tengamos de vuelta este acabado. Para el resto de los elementos, del lado derecho tenemos a Charles-Henri Sanson, el protagonista de esta historia, con su mirada súper lúgubre y un color de piel digno de un vampiro. Ya del lado izquierdo tenemos el título de la obra con una pequeña mancha de sangre, el número del volumen aquí abajo y el nombre del autor junto con el logo de Panini Manga, que ahora sí le pegó por completo a la paleta de colores. Debido a su sencillez, tampoco cambió mucho con respecto al japonés, nada más cambió la parte del título. Tenemos un rotulado bastante decente. En la parte de atrás, nada más arriba tenemos el sello de cera con el escudo de la familia Sansón en el medio, y debajo tenemos la sinopsis con este texto centrado. No hay prácticamente nada más en la parte de atrás, nada más tenemos aquí el sello de Panini Manga con la recomendación de edad para mayores de 18 años debido a su contenido gráfico. En las pestañas primero tenemos nada más una pequeña frase del autor para Charles-Henri Sanson, donde lo describen como alguien con un corazón inocente, y del otro lado ya tenemos un escrito acerca de la vida del sensei Sakamoto. Nos habla de que nació en Osaka y nos mencionan por ahí unas cuantas de sus obras más famosas, finalizando con la que hizo que estallara en popularidad en 2007, Koku no Hito, con la que incluso ganó un premio en la Japan Media Arts Festival, que es uno de los premios más importantes para la industria del manga. La edición interior mantiene esta sensación de elegancia que tiene toda la obra, todo en acabado mate y en color blanco también, y las letras van a venir en un gris un tanto pálido. Tenemos el título, el número del volumen, el escudo de la familia Sansón, el nombre del autor y el logo de Panini Manga. La parte de atrás está prácticamente vacía, nada más tenemos la pequeña mancha de sangre que está gris en este momento. Así es como se va a ver el lomo en esta ocasión. De arriba hacia abajo tenemos el logo de Panini Manga, el título de la obra, el número del volumen y el nombre del autor, sin ninguna imagen y con el fondo completamente blanco. El extra en esta ocasión nada más va a ser el separador, que incluye los datos y la imagen de la portada. Por atrás nada más tenemos el título y el sello de la familia Sansón. Y aunque esto es nada más lo que viene dentro del volumen, recuerden que Panini también está regalando pósters. Si no me equivoco, los está dando en los Panini Points y en los Sanborns más comúnmente. Vayan y pregunten cada vez que compren algo. De verdad, créanme que los trabajadores lo único que buscan es hacerse espacio regalando lo que les llega, así que no tengan pena. En la producción editorial nos encontramos un trabajo de Caligrama Editores, directamente desde México, y miren, les voy a ser bastante conciso. En cuanto a la distribución y el rotulado de los diálogos, todo está perfecto. Como pueden ver, utilizan diferentes fuentes, utilizan diferentes tamaños para poder empatar por completo lo que se va a ir utilizando en diferentes espacios. Todo está sumamente bien manejado. Vean por ejemplo esta página donde tenemos 4 diferentes tipos de fuentes. Nos van a agregar unas cuantas páginas a color. Esta primera no sé si puedo mostrárselas por completo, pero bueno, ese que está ahí es Luis XVI y el año es 1793. Ya pueden irse dando una idea de qué es lo que se está plasmando aquí. Y ya después nos encontramos una doble página de el mismísimo Charles-Henri Sanson. Es un varón, por favor YouTube, no te vayas a poner especial. Es en papel cuché, es un poquito brillosito. Ya finalmente este índice también está a color, nada más que se usa gris y negro en la mayoría de las veces. Solamente tenemos el rojo aquí en el número del volumen. Así que nada, esas son las páginas a color. Ahora, yo sé que la impresión no corre de parte de ellos, pero pues lamentablemente nos vamos a encontrar un poco de moiré, como quieran llamarle, las dos están bien, que es este defecto de impresión donde los grises salen con este patrón de cuadraditos que no debería de estar. Lamentablemente es en la gran mayoría de dibujos de doble página. Y a ver, yo estuve leyendo en redes sociales que hay gente a la que no le molesta porque según ellos esto no impide que se vea bien el manga, pero les guste o no, les parezca irrelevante o no, esto es un error, esta es una mala técnica de impresión y yo creo que no debería estar pasando esto. Sí, yo sé que como molesto con los errores, de hecho me estaba yo preguntando si debería incluirlo en esta review, pero pues siento también que ese es el chiste de una reseña, avisarles de todos los pormenores de cada uno de los volúmenes. Así que nada, me da mucha pena, pero esperemos que en el futuro se pueda arreglar en las reimpresiones, o de plano que nada más sea alguna parte de las impresiones las que vienen así y el resto estén normales. Por lo pronto, si pueden, échenle un ojo a sus volúmenes antes de adquirirlos. En cuanto a la traducción, tenemos un trabajo reciclado desde España por parte de Natalia Mintegui Arrieta y revisado por Patricia Prego. Por esa misma razón es que algunas partes están conjugadas como si fueran españoles, pero irónicamente
en esta ocasión no me molesta, porque la historia obviamente ocurre en la Francia del siglo XVIII, así que tener este tipo de expresiones como que le agregan a la vibra de la historia. Y no me malentiendan, no se deja el vosotros o algo por el estilo, sí se usa el tú y todo eso, pero sí hay algunas conjugaciones que te recuerdan al viejo continente, así que a final de cuentas esto termina funcionando en esta historia en particular. El año es 1753, el lugar es Francia, y aunque aquí mismo el mundo cambiará por completo 40 años en el futuro, nuestra historia va a comenzar por otro lado. Padre e hijo de la familia Sanson han llegado a París en busca de una recomendación por parte del líder de sus mercaderes para que Charles Henry, el hijo, pueda asistir a una nueva escuela. Al parecer, en todos los lugares donde hace presencia, no recibe nada que no sea desprecio, lo que ha llevado al joven de 14 años a vivir hundido en una profunda tristeza y desesperación que expresa siempre a la primera oportunidad que tiene, sin importar las recomendaciones de su padre, de siempre llevar la cabeza en alto. Finalmente, al llegar a la mansión de su familia, es cuando podremos entender mejor la vida de este lúgubre chico. Charles Henry es el heredero de la familia Sanson, quienes por 3 generaciones han servido como los verdugos de la capital del país, lo que los ha hecho conseguir una gran fortuna al trabajar directamente para el rey, pero a su vez los ha condenado a ser repudiados por el tercer estado, quienes desde siempre los han visto como unos auténticos dadores de muerte. Este rechazo es el que se ha encargado de dejar a Henry sin la posibilidad de asistir a la escuela, y es el mismo rechazo el que ha sellado su destino. A partir del próximo trabajo de su padre, el joven, en camino a convertirse en el siguiente heredero de la familia, tendrá que acompañarlo para aprender y así convertirse en el cuarto Monsieur de París. Y es precisamente con esta declaración con sabor a condena con la que vamos a comenzar la trama. Mientras que todos los que viven en esta mansión están sumamente orgullosos de ser la familia elegida por el rey para llevar a cabo el oficio de la ejecución, Charles Henry repudia con todo su ser haber nacido con el apellido Sanson, no solo por la segregación de la sociedad que eso supone, sino por la total falta de justicia que percibe de su familia. Henry cree que si la justicia que imparten fuera legítima, entonces las personas los respetarían, pero para el chico, lo que su familia hace es algo simplemente abominable que los rebaja al nivel de simples moscas, pero aún peor, va en contra de las reglas de Dios, ya que sí, Henry ha sido instruido en la fe y día a día tiene que ver cómo su padre y muy pronto él faltan al 5.º mandamiento que Dios le dictó a Moisés: no matarás. Para desgracia de Charles, en el siglo XVIII la disciplina familiar era algo un tanto más extrema y en su familia de verdugos iba a ser peor. Por lo que al mostrar tanta renuencia a seguir la tradición de los Sanson, a su padre, Charles Jean Baptiste, no le quedaría de otra más que obligar a su hijo a atravesar castigos inhumanos para hacerlo cambiar de opinión, y luego de hacerlo desfallecer del dolor, es cuando lograría su cometido. Henry aceptaría ser el sucesor de su padre, dando origen así a uno de los verdugos más prominentes de la historia humana, quien en un futuro duraría más de 40 años en el cargo y que eventualmente se encargaría de la ejecución del mismísimo rey de Francia, Luis XVI. A partir de aquí, seremos testigos de un auténtico calvario para el pobre Henry, quien en contra de su voluntad seguiría aprendiendo todos los secretos del oficio de su familia, siendo auténticamente traumatizado por cada uno de los aspectos que iba aprendiendo, desde el simple sonido de la espada familiar al caer sobre un condenado, hasta los alaridos que estos producían como señal de un mal trabajo ejecutado por, obviamente, un principiante. Henry vería como cada cosa remotamente positiva en su vida sería completamente aniquilada ante sus ojos, debido a lo que implica ser un Sansón y las aberraciones que debe cometer. Afortunadamente, el sentido de justicia que acompañaría al chico desde sus días de adolescente no desaparecerían del todo, ya que sí, puede que haya aceptado que va a terminar siendo el reemplazo de su padre, pero precisamente con él va a pelear de manera indirecta para redirigir el significado de ser un ejecutor a un terreno más honorable y menos mercenario, si podemos llamarle de alguna manera. Se va a aprovechar de que ahora ya es conocido en todo el país como el siguiente Monsieur de París y se va a encargar de que sus ejecuciones dejen de ser concebidas como simples eventos barbáricos de entretenimiento para la nobleza y va a buscar darle un significado mucho más profundo que apunte a solo castigar a los verdaderos criminales. Y honestamente yo creo que eso es todo lo que les puedo contar, porque de aquí en adelante van a empezar a ocurrir eventos específicos que les recomiendo leer por ustedes mismos, ya que de esta manera descubrirán la línea gris en la que se está moviendo Henry y podrán verlo reaccionar contra el cruel mundo en el que ha nacido, peleando cada día para mantener su identidad dentro de un trabajo que lo priva de cualquier tipo de conexión real con cualquier persona que no sea de su familia, tratando de dignificar lo que significa ser el verdugo de París. Si tuviera que definir esta historia con una sola palabra, sería tragedia.
pura y dura. La cantidad de desgracia que atraviesa Henry tan solo en el primer volumen es simplemente abrumadora. Yo constantemente me la pasaba sintiendo esta sensación de injusticia por todo lo que le ocurría a alguien tan inocente como él, y verlo cada vez más cabizbajo y desensibilizado a lo que al principio lo atormentaba es sin duda un sentimiento poderoso que el Sensei Sakamoto logra imprimir de manera maravillosa en cada una de sus tomas faciales. Vean nada más la cantidad de sentimiento que hay en este rostro, por Dios. Acompañado obviamente por el arte de fondos y de ambientación en general, todo está súper documentado. La arquitectura, las vestimentas, de verdad el señor Sakamoto y todos sus asistentes se lucieron investigando para ambientar de manera perfecta esta historia, mientras que del lado del guión se enfocaron por completo en hacernos transmitir esta sensación de que nadie de los que están aquí están 100% de acuerdo con lo que está ocurriendo, simplemente se cuentan mentiras para poder ser felices u orgullosos entre ellos, y a grandes rasgos también imprimen muy bien la vibra de esta época de la humanidad, donde cosas horribles estaban pasando tras bambalinas, donde ser parte de una casa era estar en conflicto con otra, donde la guerra estaba a la orden del día, el pueblo estaba súper empobrecido. De verdad lograron una gran ambientación lúgubre e inquietante. Así que, en general, tenemos una historia melancólica y compleja, con un arte ridículamente expresivo y detallado, que busca llevarte por el camino de la compasión y la incomodidad al mismo tiempo. Por más contradictorios que sean esos dos elementos, se nos ofrece un protagonista súper vulnerable con Charles Henry, para que a pesar de lo despegado y duro que se vuelva a lo largo de la historia, nosotros todavía podamos ver dentro de él al chico inocente, miedoso y arrepentido que conocimos al principio. Si buscas una historia con abrumadores conflictos internos, que retratan una época en la que las vidas humanas tenían un significado completamente diferente al actual, entonces esta obra es para ti. Siempre me ha gustado muchísimo cuando una historia logra meterte de lleno a su vibra, a su esencia, y de verdad esta historia te hace sentir angustiado, triste, inquieto, no sé, de verdad es una experiencia muy bonita. El Sensei Sakamoto hace que todo se transmita muy fácilmente hacia el lector. Como les decía, esta historia está basada en hechos reales, por eso ya sabemos cómo va a terminar, qué es lo que va a pasar a grandes rasgos, pero también tenemos este extra de que se le agregan cosas por el bien de la trama. Por ejemplo, no sé si este drama de que Charles Henry no quería ser verdugo es real. ¿Hay algún experto en historia universal que me deje en los comentarios si de verdad era un chico inocente que nunca quiso ser de esta familia? Por lo que si no te llama la atención por el factor histórico, entonces seguramente te lo va a llamar por el factor del drama. De verdad es muy bueno, es como una novela de televisión súper oscura. Pero bueno, ojalá Panini pueda arreglar la parte de El Moiré de adentro, porque tanto la edición como la historia vale por completo la pena. Y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.